Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Tu esposa está viva. Una historia de traición, amor y verdad encontrada. El cielo de Boston aquella mañana estaba gris, casi inmóvil. Ni una sola hoja se movía en los árboles altos y desnudos que bordeaban el cementerio de Monte Esperanza, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración. Niebla ligera, lechosa, enrollada entre las antiguas lápidas, borrando los contornos del mundo y dejando la impresión de un sueño o una pesadilla suspendida. Cada paso resonaba débilmente sobre la grava mojada. El silencio era total, sagrado. Ni un pájaro. Ni un aliento humano. Solo, un hombre avanzaba lentamente por los sinuosos senderos, una rosa blanca en la mano derecha, con la cabeza inclinada como si llevara todo el peso del cielo sobre sus hombros. Richard Calvel, a sus 42 años, magnate inmobiliario y financiero, venerado en las columnas económicas y temido en los consejos de administración, estaba irreconocible. Lejos de la imagen pulcra de las revistas, apareció ese día, brisa, rasgos demacrados, ojeras. Su cabello, antes negro e impecable, ahora tenía mechones plateados que ya no se molestaba en disimular. A pesar de su traje a medida con el corte perfecto, a pesar de los zapatos italianos brillantes que aún usaba por costumbre, nada podía ocultar lo que los años habían destruido en él. Él era gastado, como carcomido por dentro. Durante 3 años, había estado avanzando en un mundo sin luz, sin sabor, sin calor. Un mundo donde cada día parecía una repetición del vacío. Se detuvo frente a una tumba de mármol inmaculado, recién limpiada a pesar del frío de enero. El monumento era sencillo, elegante, como la mujer que había perdido. Se arrodilló lentamente, hundiendo las rodillas en la hierba húmeda, y extendió la rosa. La depositó al pie de la lápida con infinita delicadeza. La placa grabada decía: Isabel Calvel. 1984-2022. Por siempre la luz de mi alma. Richard cerró los ojos. Una lágrima se le escapó, deslizándose silenciosamente por su mejilla. Ni siquiera intentó enjugársela. Él se acordó. Dios mío, se acordó de todo. De su risa cristalina que iluminaba sus mañanas. De sus manos delicadas, siempre cálidas, que calmaban sus dudas. De su última conversación telefónica, unas horas antes de la tragedia. Ella le contaba sobre el libro que quería escribir. Del pequeño restaurante italiano donde habían planeado cenar. Luego la llamada. El hospital. El accidente. El shock. La voz del médico. El cuerpo cubierto con una sábana. El ataúd, sellado. Frío. Definitivo. Soñaba con ella todas las noches. Sueños en los que ella le daba la espalda. En los que se alejaba hacia una luz blanca. En los que él corría sin alcanzarla. Y cada mañana, despertaba solo. Cada mañana, recordaba que ella ya no estaba. Y sin embargo, a pesar del mármol, a pesar del silencio de la tumba, no pudo encontrar la paz. Susurró, con la mirada aún fija en la piedra. 3 años, querida. 3 años que he vivido sin ti. Que he respirado sin sentir. Su voz se quebró. Lo he intentado. Lo he intentado todo. Trabajo, viajes, obras de caridad. Nada llena este vacío. Es como si hubiera estado caminando en un universo paralelo, desde el día que te fuiste. Apretó los puños. Una brisa fría le rozó el rostro, levantando suavemente un mechón de cabello. Miró al cielo. Si me oyes, dame una señal. Dime que estás bien. O dime que necesito unirme a ti. Porque no duraré otros 3 años. El silencio del cementerio fue interrumpido de repente por una voz suave, casi un susurro, frágil como un aliento llevado por el viento. Tu esposa está viva. Richard dio un salto, con el corazón latiéndole con fuerza. Se dio la vuelta, buscando la fuente de aquel extraño sonido. Allí, de pie a pocos metros, había una joven. No tendría más de 20 años. Llevaba un abrigo negro que le caía sobre los hombros, y su cabello negro, cuidadosamente trenzado, enmarcaba un rostro pálido y serio.
Pero lo que más cautivó a Richard fueron sus ojos, de un verde profundo, casi sobrenatural, que brillaban con una intensidad que parecía penetrar el alma. Richard parpadeó con incredulidad. ¿Qué acabas de decir?, preguntó con voz temblorosa, como si pudiera romper el aire que los rodeaba. La muchacha dio un paso lento y mesurado, sin apartar la mirada de él. Me llamo Eva. Isabel está viva. No está muerta. Me enviaron para decírtelo. Richard retrocedió un paso, conteniendo la respiración por un instante. Su mente intentó descartar la idea como una pesadilla absurda. Sin embargo, esta voz, esta chica, irradiaba una verdad brutal e inquebrantable. Una mezcla de esperanza y miedo lo invadió. ¿Es una broma pesada? ¿Una estafa?, gruñó, con la ira perforando la fragilidad de su voz. Eva meneó la cabeza, sin emoción innecesaria. No. Es la verdad. Sobrevivió. Su desaparición fue orquestada. Y ahora te pide ayuda. Entonces, con delicadeza, Eva le ofreció un sobre amarillento por el tiempo. Los dedos de Richard temblaron al tomarlo con cuidado, como si estuviera manipulando un objeto sagrado. Abrió el papel lentamente, con las manos sudorosas. Dentro, una fotografía. Borrosa, temblorosa, tomada a toda prisa, pero inconfundible. En ella, Isabel. ¿Viva? Su rostro, demacrado por el dolor, enmarcado por un pañuelo oscuro. Su mirada, cansada pero aún ardiente, se fijó en la lente. Y ese lunar distintivo, justo debajo de su ojo izquierdo, no dejaba lugar a dudas. En el reverso de la foto, un mensaje garabateado, nervioso pero claro. No creas nada de lo que te dijeron. Ven a buscarme. Richard se quedó allí, sin aliento. A su alrededor, el viento arreció, removiendo algunas hojas secas. El tiempo parecía suspendido, oscilando entre un pasado cargado de dolor y un futuro incierto pero lleno de esperanza. La oficina de Richard Calvel ocupaba toda la planta superior de Calvel Corporation, una torre de cristal con vistas al horizonte de Boston. El sol, a través de los inmensos ventanales, proyectaba fríos reflejos sobre los muebles minimalistas de diseño. Sin embargo, a pesar de la lujosa decoración, el ambiente era pesado, casi opresivo. Richard permaneció inmóvil, mirando la foto que Eva le había dado. La sostenía en sus manos, con los dedos apretados, observándola como si buscara algún defecto, algún engaño. Pero no había nada. Solo ella. Isabel. ¿Viva? Habían pasado las horas. El día había dado paso a la noche, la ciudad abajo se había iluminado, pero Richard no se movió. Había llamado a su viejo amigo David Walsh, un hombre al que conocía desde hacía más de 20 años, un exagente del FBI convertido en detective privado. David colocó la lupa sobre la fotografía y la examinó con atención, sus agudos ojos escudriñando cada detalle. Si es falso, es lo más realista que he visto jamás, murmuró finalmente. Richard respiró profundamente, intentando calmar la tormenta que se gestaba en su interior. ¿Y si no es falso?, preguntó en voz baja, casi como si temiera la respuesta. David levantó la vista y se encontró con la mirada de Richard con extraña gravedad. Así que alguien montó una operación masiva para hacerla desaparecer. Hizo una pausa y bajó aún más la voz. Y lo más extraño de esta historia, es que firmaste un certificado de defunción sin ver nunca el cuerpo descubierto. Richard sintió un nudo en el estómago. Lo recordaba perfectamente. Ese fatídico día, los médicos le habían dicho que el cuerpo debía ser sellado de inmediato, por razones sanitarias, alegando un avanzado estado de degradación. No le habían permitido ver a Isabel una última vez. Ni siquiera una foto, ni una despedida. ¿Quién pudo haber hecho esto, y por qué?, preguntó Richard con voz ronca y mirada vacía. David sacó un expediente grueso de un cajón al lado del escritorio y lo colocó frente a él. Tenías enemigos, Rich. Muchos. Hombres y mujeres esperando la oportunidad de derribarte. Rechazaste varias alianzas importantes, acuerdos que podrían haber cambiado la faz de tu imperio. Richard asintió y sintió que su corazón se aceleraba. ¿Recuerdas el laboratorio de Industrias Belmont?, continuó David. ¿El que cerraste en 2021? Richard frunció el ceño.
Sí. Isabel dirigió la investigación. Descubrió el tráfico ilegal de drogas experimentales, vendidas sin supervisión. Su artículo causó un escándalo enorme y Belmont perdió millones. David giró la carpeta hacia él, revelando recortes de prensa, documentos confidenciales y testimonios. Lo perdieron todo después de ese artículo. Sus patentes, sus mercados, su reputación. ¿Y si esta fuera su venganza? Una venganza fría y calculada, organizada para eliminar a Isabel y hacer creer a la gente que estaba muerta. Richard se puso de pie con los puños apretados. Si eso es cierto, entonces no son solo enemigos los que quieren hacerme daño. Destruyeron a mi esposa. Su mirada se volvió dura, decidida. Ellos pagarán. David asintió. Sí, pero tendrás que actuar rápido. Porque alguien sabe que tienes esta foto ahora. Y no te van a dejar en paz. Richard tragó saliva con fuerza y una nueva fuerza se apoderó de él. Entonces preparémonos. Porque la voy a encontrar. 2 días después, mientras la lluvia torrencial tamborileaba contra las ventanas de su oficina, Richard Calvell recibió un discreto mensaje. Eva había regresado. Esta vez, no lo dejaría en la sombra. La encontró en una zona discreta de Nueva York, lejos de miradas indiscretas y deslumbrantes rascacielos. Bajaron juntos a un sótano oculto tras una puerta metálica blindada, equipado con un sistema de seguridad de última generación. El olor a hormigón viejo y cables eléctricos impregnaba el reducido espacio. Solo unas pocas y frías luces fluorescentes iluminaban tenuemente la habitación. Eva se acercó a una pantalla sobre una mesa improvisada y comenzó a grabar un vídeo. La imagen parpadeó un instante, y entonces apareció la silueta de Isabel. Estaba cansada, demacrada, con el rostro demacrado por semanas, quizá meses, de penurias. Sin embargo, a pesar del sufrimiento visible, su mirada ardía con una determinación inquebrantable. Con voz débil pero clara, se dirigió a Richard. Si estás viendo este vídeo, es porque Eva lo logró. Richard. Estoy retenida contra mi voluntad en un centro clandestino de un grupo vinculado a Belmont. Me hicieron quedar como muerta. Te necesito. Una lágrima brotó de su ojo, pero su mirada permaneció firme, desafiando a la cámara. Tienes que tener cuidado. Muchos de los que te rodean están involucrados. Incluso en tus propios asuntos. Confía solo en Eva. ¿Te quiero? Vuelve a mí. Luego el vídeo se cortó abruptamente, dejando la sala en un pesado silencio. Richard se quedó allí, paralizado por un huracán de emociones. La rabia le hervía en las venas, mezclada con un dolor sordo y una llama de amor incandescente. Esta imagen, este mensaje, reavivó una chispa de esperanza que creía perdida para siempre. Finalmente, su voz salió, baja y temblorosa, pero decidida. ¿Dónde está ella? Eva desplegó un mapa detallado del oeste americano, y con dedo firme, señaló una zona remota de Montana, a varios cientos de kilómetros de cualquier ciudad importante. Allí, enclavada en un valle apartado, una base militar abandonada se extendía por varias hectáreas. Según Eva, el lugar había sido rehabilitado por una empresa fantasma, una fachada perfecta para ocultar las actividades del grupo responsable del cautiverio de Isabel. Richard sintió que la adrenalina le subía. Sabía que se adentraba en una pelea peligrosa, posiblemente mortal. Inmediatamente se puso en contacto con David Walsh, quien aceptó acompañarlo en esta misión, que iba mucho más allá de una simple investigación. Al mismo tiempo, Richard, en la sombra, lanzó una purga a gran escala dentro de su propia empresa. Varias sucursales con actividades sospechosas fueron disueltas. Los ejecutivos cómplices fueron despedidos sin contemplaciones. Quería hacer limpieza interna, hasta los huesos, para garantizar que nada ni nadie pudiera traicionar nuevamente lo que era más querido para él. La lucha por encontrar a Isabel había comenzado. Y esta vez, Richard no dejaba nada al azar. La aproximación fue extremadamente difícil. El frío penetrante de Montana les helaba los huesos, y el denso bosque, cubierto por una fina capa de nieve fresca, amplificaba cada crujido, cada respiración, en un silencio denso. Richard, David, Eva, acompañados por 2 marines, Jackson y Molinero, hombres de experiencia y lealtad inquebrantable, avanzaron con cautela, escudriñando la creciente oscuridad.
La base clandestina se encontraba al borde de un claro, oculta tras altas vallas electrificadas y cámaras de vigilancia de última generación. Los reflectores barrían la zona con regularidad, lo que hacía casi imposible avanzar a plena luz del día. Su plan era simple pero arriesgado: infiltrarse en el lugar al anochecer, cuando la mayoría de los guardias estarían relajados, y llegar al sótano donde sabían que Isabel estaba prisionera. Su avance era lento, metódico, cada paso calculado para evitar el más mínimo ruido. Jackson desactivó hábilmente el sistema de alarma eléctrica bajo una valla, abriendo un estrecho pasaje. Una vez dentro, se arrastraron por una red de túneles olvidados, usando mapas recuperados por Eva para evitar las patrullas. Tras lo que pareció una eternidad, llegaron a la puerta metálica que conducía a las celdas subterráneas. Miller desactivó la cerradura electrónica, abriendo lentamente el paso hacia la oscuridad. En una habitación fría y sofocante, iluminada por una sola bombilla parpadeante, yacía Isabel. Su cuerpo demacrado yacía en una litera improvisada. Sus ojos se abrieron lentamente al entrar. Cuando vio a Richard, un suspiro escapó de sus labios, frágil pero lleno de emoción. Sabía que vendrías. Richard se arrodilló a su lado y la abrazó con ternura. 3 años de dolor, ausencia y lucha se derrumbaron de golpe. Le acarició el cabello con ternura, sintiendo por fin la realidad de su presencia. Pero el tiempo se agotaba. De repente, la alarma sonó estridentemente. Guardias fuertemente armados aparecieron en el pasillo. Se desató un tiroteo violento y caótico. David recibió un disparo en el hombro, pero su entrenamiento militar le permitió resistir, cubriendo la retirada del grupo. Echaron a correr frenéticamente por los estrechos pasillos, sus pasos resonaban en el acero y el hormigón. Sin aliento, finalmente llegaron a la salida trasera, donde un helicóptero negro los esperaba con el motor rugiendo. El piloto, un antiguo colega de Richard, lo subió rápidamente. El ascenso fue difícil, pues el helicóptero era azotado por las ráfagas de viento helado, pero lograron elevarse por encima de la base. Isabel finalmente fue libre. Los días siguientes a su regreso fueron una auténtica tourbillon, una tormenta mediática y jurídica que sacudió las más altas esferas del poder. Desde la primera conferencia de prensa que Richard organizó, cámaras de todo el mundo se enfocaron en el rostro demacrado pero decidido de Isabel. Su voz clara resonó por la sala, revelando el horror de su cautiverio, las conspiraciones, la traición y, sobre todo, la corrupción que asolaba a las élites económicas y políticas. El escándalo fue global. Las investigaciones continuaron y se acumularon pruebas que Industrias Belmont, este laboratorio sospechoso, fue desmantelado pieza por pieza. Se produjeron arrestos, incluidos varios miembros de la junta directiva de Calvel Corporation, sospechosos de complicidad o negligencia criminal. En un poderoso gesto simbólico, Richard anunció su retiro del mundo empresarial. Su pasión ya no residía en las ganancias, sino en la justicia. Fundó la Fundación Isabel, una organización dedicada a proteger a denunciantes y periodistas amenazados, un santuario para aquellos que se atreven a revelar la verdad. Mientras tanto, Isabel, rodeada de un equipo médico dedicado, recuperaba poco a poco sus fuerzas. Los meses de cuidados intensivos, terapia y rehabilitación fueron difíciles, pero su férrea voluntad nunca flaqueó. Con la pluma impregnada de la tinta de sus experiencias, escribió un libro conmovedor, Murió para sobrevivir. La historia de su lucha y resiliencia se convirtió en un bestseller, inspirando a miles de lectores en todo el mundo. En cuanto a Eva, la misteriosa joven que había sido mensajera de la verdad, se descubrió que era hija de una antigua colega de Isabel, una mujer asesinada por querer denunciar los abusos en Belmont. Eva había crecido en la sombra, preparada toda su vida para revelar este secreto. Conmovido por su valentía y lealtad, Richard la adoptó oficialmente, considerándola desde entonces su propia hija. Un año después, bajo un cielo claro y brillante, Richard e Isabel regresaron al cementerio Mount Hope. Se encontraban ante la misma tumba de mármol inmaculada, la que durante mucho tiempo había sido el símbolo de una mentira. Richard colocó una última rosa blanca sobre la piedra, un gesto a la vez solemne y liberador. Esta piedra está vacía. Como todas las mentiras que te impusieron. Pero hoy estás aquí. Y nada podrá separarnos. Isabel sonrió, el viento jugaba suavemente entre su cabello castaño y sus ojos brillaban con una luz recién descubierta. Estoy viva. Y te amo. Permanecieron allí, unidos, dispuestos a afrontar juntos un futuro que,
Esta vez, sería verdaderamente suyo.